Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventurero. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy a Daniel lo tenemos trabajando aún, no le ha dado tiempo a venir, así que nada, espero que no le quede mucho de trabajo. Que no le exploten, por favor, ya es bastante. Es lo malo de ser autónomo, que te explotas a ti mismo. No le queda otro remedio. Sí. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie El taller del escritor y en este caso hablaremos del narrador en primera persona. Esta serie la estamos desarrollando desde un inicio, ¿vale? Para aquellos que queréis ser escritores o simplemente pues tengáis curiosidad, y estamos intentando hacer una cronología de lo que debería ser, entre comillas, porque cada uno después hace lo que quiere, de cómo se empieza a desarrollar una idea hasta el punto en el que ya el libro está editado, publicado y ya empezamos a hacer marketing y estas cosas, ¿vale? En principio pasaremos por todos los procesos, si no se nos queda nada en el tintero, y si se nos queda, avisadnos y haremos un capítulo de lo que se nos haya olvidado. Bueno, pues los tipos de narradores. El narrador en primera persona, en este caso, es el protagonista, monólogo o narrador interior y narrador testigo, que entra dentro del grupo de tipos de narradores del que hablamos la vez anterior, y también hablamos así por encima de la tercera persona, que tenía el normal, el deficiente, que era menos información que uno de los personajes, y después la voz en off, que era omnisciente y equisciente, ¿vale? Si lo habéis escuchado hace poco, pues ya sabéis de lo que estamos hablando. Y luego la contrapartida del narrador deficiente es el narrador insuficiente. Sí. Lo siento, me lo habías dejado votando. Sí. Hay que empalmarla siempre. Y si se va a puertería, ya ni te cuento. Total. Bueno, en la primera persona, en narrativa, es el modo en el cual una historia se cuenta desde el punto de vista de uno de los personajes de la obra, quien se refiere a sí mismo al utilizar todo el tiempo de la primera persona del singular o del plural, yo, nosotros. Esto permite que el lector o la audiencia vean la historia y al resto de los personajes desde el punto de vista de uno de los personajes participantes de la misma, lo que incluye sus opiniones, pensamientos y sus sentimientos. También es una forma narrativa muy utilizada en las obras autobiográficas. Sobre todo, pues está explicando tu propia historia, pues es un yo. Es un yo continuo. Que bueno, efectivamente, las autobiografías, pequeño apunte, suelen clasificarse en dos categorías, las reales y las ficticias, pero yo con el tiempo he descubierto un tercer tipo de categoría, y es las autobiografías que no se sabe lo que son. ¿Por qué motivo? Porque como lo que ha dicho Víctor, normalmente, por lógica, el narrador es el propio autor, el que cuenta la historia, pero hay gente que encarga su biografía a otros escritores, por lo tanto, técnicamente, esto no es una autobiografía, es la biografía de un tercero. Entonces, es una mezcolanza, no estoy muy seguro de saber muy bien qué es, simplemente quería dejarlo caer para todas aquellas personas que se estén haciendo ahora mismo esta pregunta. Pues que se la sigan haciendo. Os he dejado de piedra, tenéis que reconocerlo. Y la cara de Alma decía, ¿qué contra? O sea, no te habías dado cuenta. Eso, a pesar de que eres la alumna más aventajada de toda la clase, no te habías dado cuenta, admítelo, te he pillado. Se podría hablar del tema, pero nos iríamos del podcast de hoy, así que no hay que hablar de eso. Así que no entro al trapo. Por una vez no voy a entrar. Bueno, en el caso del narrador en primera persona, o también llamado narrador interno, es un personaje dentro de la historia homodiegético y actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que aparecen. En este caso, el narrador solo tiene y aporta información basada en su propia visión de los acontecimientos.
Este narrador es el más toscante, se diferencia del propio autor, que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque sobre todo a escritores noveles, pues a veces les cuesta, ¿no? El empezar a escribir en primera persona, diferenciar entre el yo propio de autor o el yo del personaje. Ahí hay cosas a pulir normalmente. Personaje de la obra que tiene necesariamente que cumplir con todas las normas de ser un personaje, o sea, no por ser el narrador se puede salir de lo que son las normas de un personaje, incluso cuando esté cumpliendo tareas del narrador, porque hay veces que los personajes salen de su papel y narran, ¿no? Y para que tenga conocimiento de algo es necesario que lo experimente con sus propios sentidos o que algún otro personaje se lo cuente. Puede contar sus propios pensamientos y opiniones, pero no los de los demás, a no ser que estos se los cuenten. Bueno, el narrador en primera persona puede ser el propio protagonista de la historia, como pasa en Gulliver, en los viajes de Gulliver, o alguien muy cercano a él y que conoce sus pensamientos y acciones, como el Dr. Watson en las novelas del Sherlock Holmes, o si no, algún otro personaje marginal que tenga poco que ver con los hechos que se narran. Bueno, el de Sherlock Holmes es más que narrador protagonista, es narrador testigo, yo creo, ¿no? Bueno, porque va con él también. Ya, a ver, sí, claro, es que a veces es complicado establecer el límite entre si es protagonista o, claro, es que Watson es más que protagonista, es un coprotagonista. A ver, que sí que es cierto que la química que hay entre el detective y su ayudante es tal que yo creo que se incluyen en un pack. O sea, realmente no pueden ir separados. Entonces, pues bueno, efectivamente. Es que en algunos casos se le mete como narrador testigo, por la razón que digo, porque algunos consideran a Watson más que un personaje protagonista como un personaje secundario. El amigo que siempre acompaña al protagonista, como alguna que otra vez hemos dicho, pero que él en realidad no es el que lleva la batuta del protagonismo. Es un cronista, cuenta las historias de Holmes desde su punto Mm. de vista, básicamente. Es como quien traduce todo eso al lector. Es individuo propiamente dicho, pero a la vez, digamos que es como nuestro narrador personal, ¿no? Si es algo raro como pasa en El nombre del viento, que ya lo comentamos en algún otro capítulo, que es el propio protagonista el que narra su propia historia en un futuro que se la está narrando a un escriba que la está escribiendo en ese momento. Entonces ahí hay varios puntos de vista. Sí, sí, o sea. Además, estas técnicas de narración normalmente van solas, es decir, un libro que está escrito en primera persona suele estar todo escrito en primera persona y al revés, en tercera persona suele estar escrito en tercera. Pero sí que he visto obras que intercalan la tercera persona con la primera persona, normalmente por capítulos diferenciados, porque si no te puedes morir, o similares. Pero sí que los hay, o sea, depende del autor. Digamos que al final la lengua y la forma de presentación tiene sus reglas, pero da margen a crear tus propias configuraciones y a ver los hilos. Sí, bueno, después están los libros que están hechos en primera persona, pero que protagonistas o personajes secundarios que participan hablan en tercera persona, ¿sabes? Que se dirigen a todos en tercera persona. Entonces, si ese personaje secundario o coprotagonista tiene mucho peso, hay un mix ahí entre la primera persona del protagonista y la narración de ese otro personaje que difiere un poco, ¿no? De lo que es la primera persona. Entonces, habría que ver qué vale más. O es un mix y ya está. A ver, también hay técnicas, por ejemplo, el elfo oscuro, las aventuras de Drift, sobre todo los orígenes, también lo hacen el resto, pero intercala narración en tercera persona, que es la base de la novela, con una parte inicial del capítulo en la que el propio Drift hace sus memorias como si fuera un diario. Entonces tú a través de esa parte, que es muy interesante, lees lo que él está pensando como él mismo, como narrador.
pero solo lo hace a modo de carta, a modo de, pues eso, de diario. Esto también se puede realizar en narraciones de tercera persona, haciendo pues cartas entre personajes, documentos y cosas así que revelen un narrador en primera persona, que sería un documento dentro del documento, un libro dentro del libro. Esta es otra técnica de mezclar estas voces, ¿no? Que a mí personalmente me parece la más interesante. Hay dos ejemplos que sitúan al narrador protagonista, que yo creo que, además, dos sagas muy conocidas. Es precisamente la saga de Divergente. La chica va narrando todo lo que sucede, narrador protagonista sin lugar a dudas. Y luego la segunda, que el segundo ejemplo que iba a poner es el de los Juegos del Hambre. La que tú decías el otro día, Alma, que básicamente aquí también de nuevo Katniss Everdeen pues va contando un poco lo que le sucede, también lo que piensa y también todo lo que le rodea. Entonces estos son dos claros ejemplos de lo que podría ser narrador protagonista. Y porque en ambos casos la chica en cuestión es la que lleva la voz cantante de todo el protagonismo y pues bueno, no hay ningún cambio de narrador y tampoco no hay otro que interfiera en la hora de relatar la historia. El narrador en primera persona tiene varios subgrupos. El principal es que participa en los acontecimientos que relata. Después está el narrador protagonista, que es el personaje principal que narra su historia desde su punto de vista. El narrador testigo, que es el personaje de la historia que relata los acontecimientos que observa, pero sin ser el protagonista. Y el interior, que es el personaje principal que relata la historia para sí mismo, reflexionando sobre sus sentimientos y sobre los hechos. También se puede dar que todas estas formas de narrar se den en un mismo libro. Se puede dar todo esto en un texto. Porque el personaje principal puede narrar su historia desde su punto de vista, también sus sentimientos y sus hechos reflexionando sobre ellos. Y puede haber otro personaje por ahí que esté relatando los acontecimientos que está observando en ese momento, en otra escena o en la misma, podría ser. Entonces, se puede elegir solo uno de estos, pero también se pueden mezclar. Entonces, al final cada uno lo hace como quiere, no hay una regla escrita de que tiene que ser así y punto. Yo, por ejemplo, que también lo he comentado varias veces en este... Como lo tenía bien preparado, sí, ¿te has dado que cuenta? Los tengo ahí siempre. Vamos, súper preparado. Está bien. Viaje al Valhalla. Este en principio es en primera persona. El protagonista que yo hice. Luego esto lo escribí con otra compañera que hizo otro protagonista, que también es en primera persona, pero a su vez a este otro protagonista le hablan desde, vamos a decir, desde el mundo de los dioses y cosas así. Entonces, cuando se narra esta parte, es una tercera persona que está explicándole la mitología nórdica. A ver, depende de cómo, es que depende de la obra y depende de cómo la hayas estructurado. Puedes hacer cambios de voces, cambios de narradores. Eso sí, se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado de hacerlo bien, porque como hagas un batiburrillo, te arriesgas a que tu obra quede peor. Entonces sí, puedes ser original y puedes cambiar las voces, los narradores, los tiempos, puedes cambiar muchas cosas, pero tienes que hacerlo siempre muy, muy, muy estudiado en ese sentido, porque al final, si no, el resultado es bastante mediocrillo. En cambio, si lo haces muy bien, puede ser muy original y darle un toque de valor a la obra. Entonces, es todo como sopesar un poco, ¿no? Odio decir esto, voy a tener que odiarlo porque me va a perseguir durante toda mi vida, pero le tengo que dar la razón, tengo que darle la razón a Alma, efectivamente, o sea, uno no puede hacer, venga, voy a poner todos los narradores que hay, que existen y que me apetezca, solamente porque diga, así mi novela quedará más chula. Error. Esto es un fallo que a veces la gente tiende a pensar. Solamente se tiene que hacer esto cuando se está justificado, porque de lo contrario te saldrá una chapuza, empezarás a combinar una cosa con otra y confundirás al lector. Vamos a poner una nueva norma. Jaime, solo puedes estar de acuerdo con Alma una vez por capítulo.
No, no, Y si me apuras, una vez al mes. no. Esto va a ser complicado entonces, ¿eh? Alma y yo vamos a terminar a hostia limpia, con perdón. No, que yo quiero paz y amor, soy una persona pacífica, ¿vale? Que se está repitiendo ya mucho eso de que te esté dando razón y digo, estamos perdiendo la esencia ya aquí, ¿eh? Oh, esencia, la concordia. Se está perdiendo el salseo, ¿no? Sí, sí. No, está muy bien, muy bien. Hay que hacer la paz, no la guerra. Exacto, exacto. Bueno, a ver, también te digo, en el anterior episodio hubo un par de cuchillos que volaron, ¿eh? Cuchillos Sí, y sí. estrellas ninja. Es que tú me lanzas cuchillos por nada, Jaime, yo estoy muy tranquila, no hago nada. Hombre, a ver, eso de que te lanzo cuchillos por nada, por favor, no te hagas la inocente, ¿eh? Porque yo en alguna que otra vi comentarios que dije, oye, está invadiendo mi terreno, entonces tengo que defenderme. Tú invades mi terreno, invades mi espacio vital, entonces yo tengo que marcarte los límites. Bueno, pero es que eso va conmigo, ¿vale? Yo tengo que quedar con la última palabra. Que no, que es broma. Sí, sí, usuarios y oye, todos los que estáis escuchando que no se engañe, ¿eh? O sea, parece muy santa y muy buena, pero por dentro una cascabel, una servilleta. El narrador es la voz que cuenta y relata sucesos, historias y anécdotas. ¿Qué funciones tiene el narrador? Función narrativa, la principal, ya que el narrador define su actividad de contar una historia, dice cómo suceden los hechos en la narración. La función de control señala la capacidad del narrador para incidir en su propio discurso desde un plano metanarrativo. Comunicativa incluye las funciones que se refieren directamente al destinatario, el lector. Apelativa y fática, e implica que el narrador se comporta como un hablante que se dirige a un interlocutor tratando de influir en él. Luego tenemos el testimonial, que es a través de ella el narrador se refiere a sus fuentes de información, la mayor o menor nitidez de los recuerdos, etc. Emotiva, que es englobable a la anterior, al testimonial. Y la ideológica, que aunque no es exclusiva del narrador de la expresión o valoración ideológica, pues también la puede utilizar, ¿vale? Lo que he comentado de la paz y no la guerra, en los libros hay que hacer la guerra para poder hacer la paz. Si no, no tenemos salseo tampoco. Si no hay conflicto, no hay Si no, libro, ¿eh? la gente se aburre y deja de leer. O sea, es que es así. Lo cual me hace pensar cómo es el ser humano, porque necesitamos conflicto para mantener la atención. No podemos simplemente leer algo que es bonito per se y todos son felices. ¿Qué clase A de raza ver, somos? A ver. Alma, a ver, tú piensas que la vida de cada persona, por norma general, no es perfecta. A lo mejor la tuya sí que lo es, pero es que por norma general la vida de las personas no es perfecta. Entonces, busca evadirse de la suya y encontrar historias que le apasionen. Entonces, la gente de intelecto superior se suele ir a los libros. Entonces, claro, si de repente se encuentra con que también la vida de ellos pues es perfecta, pues lo va a cerrar. Pero si también se encuentra con que el protagonista le pasan 1000 penurias y 1000, ya sabéis, 1000 faenas, por no decir una palabrota, pues entonces dice, hombre, empatizo con esta persona, con este ser, porque bien, resulta que no soy el único asqueado en esta vida. Y además le interesará saber cómo consigue salir de ese conflicto para ver si puede hallar una nueva estrategia, a ver si consigue hallar un método en ese libro para aplicarlo en su día a día, por así decirlo. Nada, que es el salseo. Puedes decirlo como quieras, pero al final es el salseo que la gente quiere ver que pasan cosas malas a los demás, que su vida no es perfecta, eso es así. Si no se aburre, o sea, podríamos decir, empatiza también con unos protagonistas que son la perfección y viven en la perfección. No, no empatiza, porque quiere ver guerra, quiere ver pasión, quiere ver dolor, quiere ver todo tipo de sentimientos humanos y que no suelen ser muy buenos. Es lo que hay, es así. Pero es que los libros, depende del libro, hay mucho libro que es pero un libro. O sea, no sé si me explico.
Sí, te entiendo perfectamente. En este caso, bueno, Víctor, lo siento, hemos roto ya la norma tu norma la acabamos de romper para mí. Una vez más, tengo que darle la razón a Alma. Hay libros que dices, por el amor de Dios, es que entre Sálvame, Gran Hermano y este libro, no sé con cuál me quedo, pero si me obligaran a verlo, a leer o a ver uno de ellos, lo tengo muy crudo. No ha durado ni un capítulo, la norma nueva, si es que de verdad, Sí. así no se Joder, es puede. que Dani tiene que estar aquí también para imponer un poco de orden, también te digo. Bueno, hay otra cosa muy curiosa con los narradores en primera persona, que siendo el protagonista o uno de ellos, puede ser o no consciente de que es el narrador de la historia. No sé si os habéis encontrado alguna vez con los dos casos, de que el protagonista sabe que es el narrador. Bueno, a ver, o sea, el primer caso sí, o sea, en el que, pues bueno, ella, pues en los casos que he explicado, yo quiero creer que ella es consciente de que es la narradora, porque se va contando todo lo que sucede. Pero el segundo caso, debo reconocer que me has dejado completamente patidifuso. No, o sea, creo que nunca he encontrado un libro en el que el narrador o narradora no sepa que ese es el papel que está desempeñando en ese momento. ¿Tienes algún ejemplo? Porque es que no sé por dónde va esta explicación. Ese es el problema, no sé por dónde va. Víctor, si has dejado a Alma, que es la primera alumna aventajada, patidifusa, entonces yo creo que tienes que dar explicación ahora mismo. No sé si se refiere a que el que es consciente es el narrador que nos hace ver como narrador a nosotros como lector, es decir, que nos dice, y ahora os voy a contar en plan de como si se lo estuviera narrando a alguien, ¿vale? Y el otro es el que lo narra como si fueran sus memorias y fuera simplemente una serie de concatenación de pensamientos. No sé si es eso, o se refiere a que el que es consciente es que está consciente y el que es inconsciente es que piensa que es otra persona o es otra personalidad, no sé, necesito una Tiene, explicación. tiene trastorno de personalidad múltiple. Exacto. Pues sí, mira, tenemos el narrador en primera persona como personaje puede ser consciente de que narra una historia, como en Nelly Dean en Cumbres Borrascosas, o puede no serlo. Este personaje que recuenta sin saberlo se presenta a través de un falso documento como un diario personal. Dos ejemplos típicos son la obra de Drácula, de Bram Stoker, de Drácula, y En busca del tiempo perdido, del francés Marcel Proust. La novela es contada por diversos personajes, pero todos ellos escriben lo que saben en sus diarios. De esta manera, el personaje no le cuenta la historia a ninguno en particular, sino que lo hace para sí mismo, dando la idea de una gran intimidad de sentimientos. Vale, pues no era ninguna de las dos explicaciones que he dado, era una tercera, pero sí tiene sentido, tiene sentido. Además, debo decir que esa forma de escribir me parece muy difícil para que quede bien. O sea, pero muy complicada para que mantenga el interés, para que esté bien escrita. Claro, estamos hablando, Bram Stoker, pues es un gran ejemplo de que esto funciona bien. Pero no es tan fácil hacer eso. Al menos a mí no me parece tan fácil, ¿eh? A ver, el hecho de que Bram Stoker escriba también es solamente hay una explicación. Yo le enseñé ese truco. Claro. No, a ver, debo decir que yo siempre he pensado que Bram Stoker, o sea, el diario de Drácula, era monólogo interior, o sea, pero ahora me has dejado patidifuso, o sea, menuda sorpresa. Entonces, nada, voy a tener que ir al profesor que tuve en la universidad de narrativa audiovisual y decirle que me ha engañado por completo porque él me hizo creer que era monólogo interior. Bueno, en principio lo que hacen es escribir cartas y pasárselas entre ellos. Claro. Mm, Pero eso tampoco es un monólogo, porque no, porque si ya son cartas para que otro lo lea, es un diálogo, aunque no haya respuesta en el momento presente, pero habrá a mm. esa carta una respuesta. Entonces no es un monólogo. Un monólogo es algo que hablas contigo mismo sin vocación de que otra persona lo escuche, lo lea, lo perciba. Entiendo.
las cartas que se escribían y ya está. Tú como lector leías los documentos. Y aparte, a partir de esos documentos escritos, tú te hacías, o sea, no es que fueran dirigidas a una persona que los leyera, que, a ver, no había solo cartas, había diarios. De hecho, Jonathan Harker, al principio creo que era diario. Me quiere recordar que era diario, no carta. Entonces, en base a eso vas leyendo lo que pasa. Luego sí se vuelven cartas, por ejemplo, las cartas de Mina con Jonathan y todas estas cosas. O sea, es tipo Resident Evil, ¿no? Conforme te vas encontrando cosas por ahí, las vas leyendo tú. No te las explica nadie. Pero es muy guapo, ¿eh? Es guapísimo. Y debo decir que esa fue la primera novela que yo leí en la vida. Imaginaos, o sea, un género tan raro. Pues esa fue la primera que cogí, por eso. Porque... Luego, Díselo, Jaime, díselo tú. Sí, sí, soy Drácula. Yo soy No. Drácula. No. No, el único, bueno, a ver, quiero recordar que el diario del capitán del Demeter, ese sí que se lee, porque el barco llega a puerto, pero completamente vacío. Entonces, cuando llegan las autoridades a investigarlo, creo que cuando comienzan en la investigación para saber cómo ha pasado eso, pues entonces encuentran su diario, encuentran el diario del capitán y entonces lo leen, pero el resto de diarios ya no estoy seguro. Es que esta novela tampoco creo que... Yo empecé a leérmela, Alma, y debo decir que no pude. Era tan raro que yo no estaba seguro de estar entendiendo lo que estaba sucediendo. Pues yo flipaba, ¿eh? Y eso que era una teen, muy teen, cuando la leí. Me encantó, me flipó. De hecho, ahí fue donde me surgió el gusto por la lectura, con Drácula de Bram Stoker, se lo tengo que agradecer. O sea, es una adaptación, de hecho en la película ves algunos planos que dices, planos completamente idénticos a la película de Drácula, pero esta película es como más siniestra, es como más oscura que la que se ve en Drácula de Bram Stoker. Han decidido dibujar al personaje del conde Orlok pues mucho más oscuro, más siniestro que el que vemos en la película de Jonathan Harker y el conde de Blood. Es que ya hubo una película antigua que se llamaba Nosferatu, creo recordar. De hecho, han habido 2 o 3, o sea que con esto ya te digo todo. Realmente esta debe ser la 4ª o 5ª versión, no me acuerdo. Sí, es la idea Los famosos remakes. del vampiro, pero no el vampiro que nosotros pensamos, ese ser aristocrático y ese... No, es el vampiro tipo monstruo. Exacto. Ese es mi punto, sí. O sea, el conde ese que aparece tan aristocrático, el que tú dices, el elegante y que siempre que puede alterar su forma de viejo a joven, ese no existe. Este es el vampiro bestia, el vampiro monstruo, básicamente, donde la belleza brilla por su ausencia, básicamente. Guapo, desde luego no es. No, total. Bueno, en Drácula sí, en Drácula él puede alternar, pero ya os los que sean enamorados de Crepúsculo, que se olviden. No encontrarán a su Edward Cullen en Nosferatu. Como vayan pensando en Crepúsculo, a ver Nosferatu, yo querría ver esas caras, de verdad. Sí, más de uno se va al baño a echar los higadillos, a echar lo que ha comido. A llorar. A llorar. Básicamente. ¿Qué preferís en una novela? ¿Primera persona o tercera? Teniendo en cuenta que la tercera persona omnisciente es la más utilizada para las novelas. ¿A vosotros qué os parece mejor? Yo creo que lo he dicho infinidad de veces. Yo prefiero indudablemente la tercera persona omnisciente. ¿Por qué? Razones, hay que dar razones. Porque te permite hacer absolutamente todo lo que quieras de forma muy estructurada, sin perder, en mi opinión, la esencia. Es decir... Eso como escritora me estás diciendo, ¿eh? Sí, vale. Sí, y como lectora también. Porque las novelas de primera persona me ponen muy nerviosa. Y lo voy a explicar. La novela de primera persona puede estar bien, ¿vale? Pero el hecho de que solamente haya un narrador, que normalmente suele ser una persona, o como mucho 2 o 3, no más, te deja toda la acción en la visión estrecha de ese personaje. ¿Qué pasa con eso?
que o el personaje es la octava maravilla del mundo o vas a acabar, en mi caso, vas a acabar aburriéndote, porque no tienes la visión de los otros personajes, solo la percepción de lo que ese personaje tiene sobre lo que piensan los demás, sobre lo que hacen los demás, y llega a un punto de ser... Es demasiado... A mí las novelas en primera persona me tienden a aburrir. Y como escritora, escribir en primera persona me gusta solo para determinadas cosas, como por ejemplo lo que os he dicho, cartas, entradillas en la que el personaje habla sí mismo, pero el resto del tiempo, digamos que la primera persona se usa y está de hecho muy de moda hoy en día, sobre todo en novela juvenil, muchísimo. O sea, si veis toda la novela juvenil, tú has visto dicho Divergente, pero todas, o sea, las de J+, todas son en primera persona. ¿Por qué? Porque te presentan generalmente una protagonista que suele ser mujer. Suelen ser novelas muy enfocadas a lo romántico, ¿vale? Y toda la construcción de la novela está visto desde la visión de esta personaje, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que son para mí dificilitas de aguantar a largo plazo. ¿Qué pasa? Que lo hacen ¿por qué? Porque pueden poner al lector, en este caso generalmente es lectora, en el lugar de esta protagonista, como si fuera ella la que está viviendo pues todas esas aventuras, esos romances, esas cosas y lo que le pasa a ella. Entonces lo ven desde su punto de vista. Y pueden incidir más en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus cosas, en cómo ve las cosas. Pero ¿qué pasa aquí? Y lo que yo he llegado a la conclusión de que con la tercera persona puedes hacer exactamente lo mismo. Desde un narrador omnisciente, tú puedes hacer esa reflexión introspectiva del personaje, hablando de sus sentimientos, de cómo ve las cosas, pero no solo de él, sino de todos, si tú quieres. Y puedes elegir los personajes de los que vas a hablar o de los que no vas a hablar. Es decir, hay personajes que igual quieres dejar la atención más puesta en ellos y tienen un mundo interior mucho más rico en el que a partir del narrador omnisciente en tercera persona te cuentan lo que está pensando ese personaje, lo que está sintiendo, sus sueños, sus anhelos, sus cosas, y sin embargo los otros personajes los sigues pudiendo narrar desde la tercera persona y puedes elegir no contar lo que están pensando. ¿Por qué? Porque es un personaje más callado, es un personaje más taciturno, o simplemente quieres dejar el misterio sobre ese personaje y sobre este no. Entonces, la tercera persona te da la posibilidad de hacer todo lo que puedes hacer con la primera persona y más. Entonces, no le veo... Sí que es verdad que la primera persona tiene un toque más personal, pero este toque más personal lo puedes añadir, pues eso, a base de entradillas, a base de fragmentos, a base de, incluso dentro de un capítulo, cerrar capítulo y abrir, o sea, abrir entrada, cerrar entrada y poner una reflexión del personaje, si quieres hacerlo de ese modo. No sé, hay modos de jugar que no requieren que sea simplemente todo visto desde un solo personaje. Es que a mí eso personalmente, tanto como lectora como escritora, me aburre. Entonces, pero esto es una opinión personal, ¿eh? O sea, me habéis preguntado y yo lo comento. Habrá otra persona pues que le encante lo otro, le guste y también escribirlo, y es perfectamente loable y perfectamente normal. Cada uno tiene sus gustos. Muy bien. ¿Cómo se nota que vivimos en un tiempo en el que tenemos miedo a la crítica? Porque en el momento en que, después de sus explicaciones contundentes, rápidamente ha reculado. Bueno, pero que tranquilidad, que esto es mi opinión, ¿eh? No he reculado, he apostillado para que quede claro que esta no es una declaración de intenciones ni que estoy tratando de decir que esto es lo mejor, sino que es mi opinión sobre el asunto. Pero y eso está bien. Cualquier periodista que se respete pondría titular que Alma odia a los protagonistas en primera persona. Seguramente lo harías. Todos los que nos estáis oyendo, dejarnos cuál es vuestro favorito, el tercera persona o el primera persona, a ver de la audiencia qué es lo que más hay, a ver qué les gusta más leer en este caso, y podemos hacer la otra categoría, es escribir. ¿Qué os gusta más, leer en primera o en tercera y después escribir en primera o en tercera? Dime, Jaime.
No, yo lo que te quería decir, Víctor, es que, joder, maldito seas, porque precisamente esa era una de las preguntas que iba a hacer yo. ¿Cuál es vuestro narrador favorito? Pero bueno, ya te me has adelantado, así que nada. Contesto brevemente. A ver, yo creo que, fíjate tú que para leer, creo que prefiero primera persona, pero no no por alguna razón en especial. Es que creo que la mayoría de los libros que he leído han sido en primera persona y quizás eso me ha marcado más. Pero no estoy para menos diciendo que los de tercera persona sean malos. De hecho, es que últimamente es cierto que últimamente las novelas, relatos y cualquier otro tipo de libro que he leído es en primera persona y quizás ahora estoy metido, lo tengo entre ceja y ceja. De hecho, para escribir a veces quiero escribir una cosa en tercera persona, pero rápidamente, mi mente salta a primera persona y es que es una cosa muy molesta porque luego tengo que volver sobre lo que he escrito y corregirlo. Es una auténtica faena. Así que yo, contestando a tu pregunta, creo que para leer quizás primera persona, a lo mejor para escribir tercera persona. Muy bien, muy bien. Mira, aquí en el chat nos dice Víctor. Ángel Salma, a mí me da igual, lo que me importa es que me guste en el punto de lectora, ¿no? Y después dice que tiene un proyecto futuro en el de primera persona como escritora. Vale, muy bien. Y Alma también dice en el chat que quiere probarlo algún día. Hacerlo en primera persona. Sí, yo prefiero el otro, pero algún día probaré a ver qué tal. ¿Por qué no? Hay que probar de todo, ¿no? Bueno, ya sabéis, si queréis molestar y fastidiar a Alma, escribirle todo un libro dedicado en primera persona. Y si además luego le ponéis que la protagonista se llama Alma, mejor todavía. He leído libros en primera persona que me han gustado. Por ejemplo, los Juegos del Hambre me gustan y están en primera persona. Creo recordar, estaban en primera persona, ¿verdad? Sí. Pues esos me gustaron. O sea, que realmente puedes hacer una historia que sea entretenida y sea maja en primera persona. No lo niego. Solo digo que tienden porque me he leído muchos otros en primera persona, que es que de verdad, no había por dónde cogerlos. Y esto igual me genera mucho hate, pero esto con J+, con Sarah J. Maas, que es una de las grandes escritoras, bestsellers de panorámica mundial hoy en día, es que es inaguantable. O sea, así os lo digo personalmente, es su opinión, pero es inaguantable. Y no solo ella, he leído también otras. Pero luego coges, por ejemplo, a Sanderson, tercera persona, narrador omnisciente, y es una pasada. O sea, es que hay los gustos. Bueno, ya habéis visto, Alma no da puntada sin hilo. Sin embargo, vamos a dejar la pelota sobre el tejado de Víctor, porque a lo mejor él cree que no nos hemos dado cuenta y que no nos... Y Víctor contesta, cuando se lo iba a decir el tío rápidamente quiere salirse por la tangente y pregunta a los usuarios. No te escapes, Víctor, la pregunta va también para ti. Digo que aquí en el chat nos están diciendo... No, voy a contestar. No, a ver, a mí me gustan las dos cosas, tanto para leer como para escribir. Bueno, ya lo veis, es primera persona, Viaja al Valhalla, tercera persona, Galdin, así que tengo de las dos. Y para leer igual. Al final a mí, mientras me envuelva dentro de todo lo que es la historia, me parece bien. Y yo sobre todo me gustan fantasía, ciencia ficción, bueno, como lo que has dicho antes, Drizzt Do'Urden o Isaac Asimov con Fundación, Hobbit cuando era muy pequeño, El mecanoscrito de segundo origen de Manuel de Pedrolo. Pues hay un poco de todo y no hay ninguno que sea solo de una cosa en concreto, sino que dentro de ellos hay trozos que son en primera y hay trozos que son en tercera. Entonces, cuando ha habido ese cambio no me ha parecido mal tampoco. Entonces, yo estoy ahí, que me gusta todo un poco. Entonces tenemos de todo, un fan de la tercera, un fan de la primera y un fan mixto, ¿no? Ya está. No, pero un momento, es que esto es trampa. Yo creía que había que decidir si decantarse por uno. Es que claro, así cualquiera. Yo pensaba que había que... estábamos obligados a decantarnos. Víctor, esto que has hecho me parece un poco de tramposo, ¿eh? ¿Tú has visto la pistola? ¿Has visto la pistola? No. Pues entonces... Así queda bien, se asegura de quedar bien. O sea, básicamente, que estás diciendo que si hubiera venido Dani y hubiera dicho también, lo hubiera fastidiado todo, ¿verdad? Sí.
Aquí falta Dani para dar su opinión. Para decantar, o sea, desequilibrar la balanza. Ahora está equilibrada. Básicamente. Si haces un personaje que hable todo el libro, más vale que ese personaje esté bien, por favor. Porque si encima es un personaje que dices es anodino, no tiene sangre en las venas y es un aburrimiento de ser, es que ya no hay nada de por dónde tirar. Entonces es mucha responsabilidad. Obviamente, si haces un personaje en primera persona que te va a comer todo el libro y es muy guay, pues puede estar muy bien, pero mucho más complicado. Yo te quería hacer una pregunta, Alma, porque he notado un deje de un tono, cuando estabas hablando antes, un tono como lastimero en lo que se refiere a novelas románticas. A ti este género no te apasiona demasiado, ¿no? No. Tengo que... A ver, pero voy a puntillar, ¿vale? Me gusta que haya romance en las novelas. Me gusta que haya romance y creo que es imprescindible. Pero que el romance esté supeditado a muchas otras cosas. Cuando el romance se come todo, tiende a ser muy aburrido porque las tramas de novela romántica, el problema que tienen, en mi opinión, es que son muy aburridas en general. Porque es siempre igual, o sea, no tienen gracia más que la relación entre ellos y no hay nada extra. Entonces, a mí me gusta el romance, sí, pero me gusta el romance pues con novela épica, con aventuras, o sea, que haya mucho más, que haya un trasfondo mucho más guay y en ese momento puedes desarrollar romance y puedes desarrollar también amistad y puedes desarrollar otro tipo de cosas. Ese es el problema que yo tengo con el romance. Excepción a esto, la novela típica decimonónica tipo Jane Eyre, tipo Jane Austen, ¿vale? Esa, como romance, sí me gusta. ¿Pero por qué? Porque es un romance de la época romántica, valga la redundancia, ¿vale? Del 1800 y tal, que te demuestra pues toda la sociedad de la época, todas las costumbres, la manera de presentar a los personajes es completamente diferente. Entonces, reviste un poco de narrativa histórica que le da ese punto al romance muy chulo, ¿vale? Quitando ese punto, lo que es romántica actual, lo he intentado, de verdad, lo he intentado con varias y es que las acabo dejando, pero porque se vuelven muy aburridas, porque no hay por dónde cogerlo, es que ni siquiera... Y te voy a decir una cosa con este tema. Y el problema que yo le encuentro es que hacen novelas románticas donde toda la acción es del romance, o sea, toda la trama es el romance y ni siquiera el romance es divertido. ¿Por qué no es divertido? Porque no le dan salsa de ningún tipo, o sea, no hay un trasfondo, no hay nada. Entonces, le falta chicha por todas partes y esa es mi opinión sobre la novela romántica. ¿Qué te parece? Me parece espectacular, o sea, no podrías haberlo expresado mejor. Nada, habrá que... Ya sabéis, el salseo. Al final todo se reduce a eso, básicamente, salseo. Ya tenemos dos titulares. Alma odia a primera persona y Alma odia la novela romántica. Perfecto. Vamos a escribir la columna de este sábado. Efectivamente. En el artículo de hoy vamos a hablar sobre el odio que siente un escritor en particular hacia las novelas románticas. Ay, por favor. No, pero a ver, entiendo lo que dice, pero claro, hay que estar acostumbrado a qué tipo de conflicto te vas a encontrar en una novela, ¿no? Si estás más acostumbrado a un conflicto físico, tipo batallas y cosas así, pues buscas eso. Si hay conflictos psicológicos, pues entonces no tiene nada que ver con una batalla. La batalla es interna, eso sí, pero no tiene nada que ver. Entonces, claro, ahí ya va a gustos. Luego es curioso porque, claro, fíjate precisamente lo que tú has dicho, los conflictos. Dependiendo del conflicto que se dé, a veces es más interesante conocer lo que está sucediendo, no a través del protagonista, sino a través de un amigo suyo, de un compañero. Esto es lo que hemos dicho antes, que sería un narrador testigo. En este caso, pues bueno, es bastante interesante porque conoces el punto de vista del narrador protagonista en el momento en el que este individuo se lo cuenta a su amigo y también el punto de vista
del narrador, que es el amigo del protagonista. O sea, tienes dos puntos de vista, dos pareceres a lo que está sucediendo. Y a veces, y eso parece que no tiene, a veces tú puedes pensar que es una tontería, pero en algunos casos sí que es fundamental, porque a veces el narrador testigo te cuenta que el protagonista toma unas decisiones, pero su amigo no está de acuerdo. Y entonces eso también hace que la historia adquiera otro cariz, como diciendo, joder, yo habría resuelto el problema de otra forma, y parece que no, pero eso también puede dar mucha vida a la historia. De hecho, había otra característica que tenía el narrador testigo, que mira, aquí lo dice, que describe y sugiere, en el sentido de decir que a lo mejor el personaje principal ha llevado a cabo una serie de acciones, pero el narrador testigo pues puede sugerir hubiera sugerido otra forma de realizar las cosas, de llevar las cosas a cabo. Al final nos hemos dejado el monólogo interior, se ha quedado sin tocarle, el pobrecito, le hemos dejado hablando solo. Sí. Como tú dices, se ha quedado hablando solo. Como nadie lo puede ver que está hablando, porque es algo interno, pues vamos a hacer lo mismo. Que cada uno internamente se imagine lo que está pasando. No, a ver, dando de esto rápido, el monólogo interno es eso. Son los pensamientos que tiene una persona sobre lo que está pasando o sobre lo que está haciendo. Poco más. Venga, algo rápido. ¿Qué más le podéis decir del monólogo interno? Introspección. Bien, a ver, pues tenía unas características de la predominancia de los dietéticos. Esto quiere decir que, que despliegue el pergamino. No. No, a ver, que simplemente que modifica el tiempo cronológico a favor del tiempo psicológico, por lo que el personaje pasa de un tema a otro. Básicamente eso, pensamientos, que cada uno tendrá su técnica para introducirlos en el texto. Depende de lo que quieras enfatizar, pues tienes que hacerlo de una manera o de otra. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina lunar en alguna otra aventura lunar, porque me he ido al espacio con Isaac Asimov y ya está. Claro. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que comentéis cositas durante el directo. Twitch Saga-Galdin. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, y tenéis el link directo a este servidor en el chat de Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, ya sabéis, queridos escritores, a seguir escribiendo y, en caso de duda, a seguir hablando solos, que también ayuda bastante con la creatividad. Hacer vuestro monólogo interior.